Adelante, Elsa. Gracias, Álvaro. Efectivamente, en estos instantes se está realizando el pase de lista para verificar el quórum de reglamento y dar inicio a esta sesión convocada por el titular del Poder Legislativo, Freddy Otárola, tras una reunión breve sostenida con los voceros representantes de las diversas bancadas políticas. Señalar además que el objetivo de esta reunión, como ya lo ha señalado Álvaro, es definir el voto de confianza al recién designado gabinete ministerial. Es importante indicar que en ejercicio de sus facultades constitucionales, el Congreso de la República ha reafirmado el cumplimiento de su misión fiscalizadora en el manejo de la cosa pública, hecho que ya se ha expresado el viernes 14 durante la presentación del gabinete ministerial presidido por el titular de la PCM, René Cornejo Díaz, ante el Pleno Congresal. La sesión va a continuar en esta oportunidad. A los televidentes que recién se conectan a la señal del canal del Congreso de la República, les vamos a hacer un breve repaso respecto de lo que aconteció en la sesión pasada. Luego de agradecer el honor de haber sido designado como ministro de Estado, René Cornejo expresó su disposición y determinación de ponerse a las órdenes y al servicio del país. Durante su exposición, se refirió a las acciones destinadas a recuperar y fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar y ampliar la cobertura de salud, lograr una educación de calidad en todos sus niveles y reforzar la lucha contra la corrupción. Entre otras cosas, fueron anunciadas por el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, en la exposición que hizo sobre la política general del gobierno para la segunda mitad de su administración. El Premier dio a conocer las metas que se propone alcanzar el actual gobierno durante la exposición de 50 minutos de duración que hizo ante la representación nacional presidida por Freddy Otárola Peñaranda, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 130 de la Constitución Política y 82 del Reglamento del Congreso. Al inicio de su mensaje, Cornejo Díaz dijo que en su gestión impulsará con humildad, pero con el más alto sentido de urgencia, las tareas y proyectos fundamentales que debe continuar o emprender el Poder Ejecutivo en las áreas de educación, salud, seguridad ciudadana y promoción de la inversión, que forman parte de la agenda priorizada del gabinete que preside. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que practique la cultura de la denuncia, participe en las organizaciones de vigilancia ciudadana promovidas por la policía, así como tomar medidas de seguridad razonables en su quehacer diario, a fin de no facilitar la labor de la delincuencia. En su breve exposición, el Premier hizo también importantes anuncios en otros campos de la actividad nacional, con miras a promover las inversiones y consolidar la tendencia positiva de nuestra economía y seguir demostrando que se puede crecer con inclusión y que es necesario incluir para crecer. En la parte final de su exposición, Cornejo afirmó que había mucho por hacer. Por ello, pidió a la representación nacional que le otorgara su confianza y mandato, que le permita ejecutar las medidas anunciadas, continuar con las reformas, acelerar las inversiones y, en general, para poner todo nuestro esfuerzo y hacer más eficaces y eficientes las instituciones y los programas del Estado. Luego de su intervención, también participó el ministro de Educación, Jaime Saavedra, quien anunció la revaloración de la carrera docente y que el próximo año anunció además 1000 colegios de educación secundaria volverán al sistema educativo de enseñanza de la educación física en todo el país. Se va a registrar la asistencia mediante el sistema digital. Verificar el quórum de reglamento.
Han registrado su asistencia 114 congresistas, siendo el quórum para la presente sesión 65, continúa la sesión. De conformidad, se considera la asistencia de la congresista Chávez. De conformidad con lo coordinado en la Junta, congresista Capuñay, de portavoces, se concederá la palabra por 5 minutos a los portavoces de los grupos parlamentarios. Modesto Julca, presente. De acuerdo a lo coordinado con los congresistas, se va a conceder 5 minutos con los voceros a los voceros de las bancadas. Cuestión de orden, cuestión previa. Cuestión de orden, cuestión previa, congresista. A ver, brevemente, congresista Julca. Gracias, presidente. Presidente, me permito dar a conocer a la representación nacional, presidente, un hecho que ha sucedido en la región Ancash que es necesario conocer y por favor tomar en cuenta. Presidente, días pasados ha sido asesinado el señor Ezequiel Nolasco, ex vicepresidente de la región Ancash, candidato al gobierno regional, presidente, y un líder luchador social ancachino. Por lo que, presidente, solicito en primer lugar 1 minuto de silencio a nombre de este luchador social. Se invoca a la representación nacional guardar 1 minuto de silencio. Muchas gracias. Yo invoco a los congresistas, en el próximo pleno van a tener espacio para expresarse en todo lo que consideren conveniente. Este pleno solo tiene un objetivo. Congresista Remanachín, cuestión previa. Existe un reglamento que el Pleno del Congreso lo aprueba. Y para tomar una decisión histórica en el Perú, también el Pleno puede variar su reglamento. Como cuestión previa planteo que ante la crisis que se dio en el gabinete Villanueva, que cayó por la desautorización de uno de sus ministros, el ministro de Economía, el ministro Castilla, que en el fondo pareciera el premier en la sombra, pido yo, presidente, que el voto de investidura para el premier oculto, para el ministro Castilla, sea un voto por separado. Me dirán por allí, eso no está en el reglamento, que este Congreso tome la decisión de variar ese reglamento. Tengo el derecho de plantear una cuestión previa porque este es el Pleno que hace, modifica y aprueba el reglamento. Gracias, presidente. Bien, no siendo procedente lo pedido, tiene la palabra el congresista Becerril. Señor presidente, colegas de la representación nacional, una vez más reunidos en este hemiciclo para votar la investidura de este Consejo de Ministros, y debo iniciar ratificándome una vez más que esta crisis la originó la señora Nadine Heredia, quien, no contenta con detentar el poder, también se empeña en demostrarlo, sin importar que ello signifique ridiculizar al máximo al presidente. Pregunto, ¿qué necesidad hay que la señora Nadine
esté en el estrado oficial en todas las juramentaciones de los señores ministros de Estado? ¿Necesitan su venia? ¿Qué necesidad hay que Ollantumala haga el papel de vocero de Nadine cuando anuncia su ya consabida frase: la próxima vez viene Nadine? Ha devaluado tanto la institución presidencial que cree que la población no lo espera a él, sino a Nadine Heredia. Señor presidente, también nos llama la atención la posición que ha adoptado la CONFIEP respecto a este tema. El presidente de este gremio empresarial, señor Alfonso García Miró, opinó que la continua injerencia de Nadine Heredia en temas de gobierno son hechos anecdóticos y frivolidades. Disculpe por su intermedio, presidente, señor Miró, no todo en el país es llenarse los bolsillos de dinero. También es importante que se gobierne de acuerdo a la Constitución y las leyes. No está bien que él y su gremio se pongan de costado ante esta serie infracción constitucional solo porque la presidenta Nadine le garantiza que no habrá vuelta a la gran transformación. No se preocupe, que el modelo económico del país está refrendado en la Constitución del 93 que nos rige. Y cabe preguntarse, ¿a cambio de qué ahora el señor Miró es un aliado de este gobierno? Y recuerde que gobernar de espaldas al pueblo y de la mano de CONFIEP puede convertirse en otro factor desestabilizador para el país. O nos van a decir que no es necesario y urgente el cambio del ministro del Interior, que porque muchos tienen seguridad personal, nos ponemos de espaldas ante la ola de asesinatos, violaciones, extorsiones que avanza inexorablemente en el país. O nos van a decir que no es necesario un cambio urgente en el Ministerio de Defensa, donde reina la anarquía, donde el ministro no está enterado de lo que pasa en su sector, donde ayer nomás se pagó de vengados a Antaurumala en contra de lo que opinó el Poder Judicial. O nos van a decir que no necesitamos que se fortalezca el Ministerio de la Mujer poniendo a alguien que no tenga serios cuestionamientos como los tiene ahora la actual ministra, o que no es importante sintonizar con el 92% de la población que piensa que los ministros de Estado deben bajarse esos sueldos abusivos y prepotentes. ¿O acaso no es necesario que se ponga en debate el sueldo mínimo vital? Y viendo que desde el día viernes hasta estos momentos, por lo menos la bancada fujimorista, que quede claro, nunca ha sido convocada al diálogo que tanto manifiestan los del partido oficialista, quiero decirles que en concordancia y como nada ha cambiado hasta ahora, nuestra bancada fujimorista, en concordancia y sintonía con el pueblo, nuestro voto será de no confianza a este gabinete que nació muerto por el capricho de Nadine Heredia. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Guevara Amasifuen. Gracias, presidente. Colegas congresistas. Señor presidente y colegas congresistas, estamos asistiendo una vez más a otro proceso de elección para ratificar o no ratificar, dar el voto de confianza o no dar el voto de confianza del nuevo gabinete. Nuestra posición el viernes, señor presidente, fue clara y contundente. Para nosotros se sigue gobernando con el piloto automático de espaldas a una realidad profunda, política, social y económica. Hasta estos momentos, señor presidente, el pueblo en la calle sigue exigiendo cambios profundos y radicales. Nosotros, señor presidente, nos diferenciamos de otras bancadas
porque no estamos personalizando ni poniendo faldas a la política, señor. A nosotros sí nos preocupa los temas de profundidad. A nosotros nos preocupa el tema relacionado fundamentalmente con el sueldo mínimo vital. Nos preocupa que no haya ningún cambio específico contundente en lo que se refiere a la política económica. El viernes pasado el ministro Castilla nos dijo que estábamos en el puesto 20 en lo que es en el índice macroeconómico, pero no dijo, señor presidente, que estamos en el puesto 134 en educación, pero no dijo que en innovación en ciencia y tecnología estamos postergados, pero no dijo que también nuestros exportadores fundamentalmente se sustentan en la materia prima y de las cuales no se está generando empleo, señor presidente. Aquí le digo contundente y de manera clara al pueblo peruano que nosotros no estamos personificando la política, señor presidente, pero sí le invocamos al presidente de la República, al presidente Ollanta Humala, que tome cartas en el asunto y las medidas correctivas de manera directa y que lo resuelva en el Palacio de una vez, señor presidente. También nos preocupa que en este gobierno se haya prácticamente postergado el concepto de la descentralización. Se está centralizando los gastos, señor presidente. Las regiones están postergadas, las provincias están postergadas y asimismo también el pueblo en su conjunto no siente la bonanza de un supuesto crecimiento económico. Digo supuesto, señor presidente, porque esto solamente llega a una quinta parte del país. Y es por eso que nosotros en esta mañana o en esta tarde estamos manteniendo nuestra posición de no dar el voto de confianza, señor presidente. Nosotros en esta tarde no vamos a votar en verde, que quede bien claro. Pero sí que quede bien claro, señor presidente, que nuestra posición no está sometido a intereses subalternos. Nosotros estamos en una lucha frontal contra la corrupción. Nosotros no tenemos miedo al informe de una megacomisión. Nosotros no tenemos ni exigimos, señor presidente, a un indulto humanitario. Pero sí queremos y somos contundentes, señor presidente. Queremos, señor presidente, que se vea de manera clara y contundente lo que es la política económica. Señor presidente y colegas congresistas, el pueblo peruano exige respuestas colectivas. El pueblo peruano está que solicita que solucionemos el problema del empleo, el problema del trabajo. Sin embargo, acá hay bancadas que a la política le han puesto faldas. Acá hay bancadas que creen que el problema nacional está en torno a una señora. No, señor presidente, eso es un pretexto. Nosotros vamos a los temas de fondo. Nos preocupa que el hambre, la pobreza y la miseria sigan campeando a nivel nacional. Y en virtud de ello, señor presidente, quedamos bien claro y contundente que nosotros tampoco estamos negociando ministerios, que nosotros tampoco estamos negociando puestos en el sector público, porque si queremos la solución a los grandes problemas nacionales, la bancada Acción Popular Frente Amplio, esa diferencia, señor presidente, dijimos que íbamos a votar la semana pasada en amarillo y curiosamente otras bancadas se sumaron a nuestra votación, señor presidente, y que sepa el pueblo peruano, que la bancada de Acción Popular es coherente, señor presidente. Señor presidente, ponemos en duda dar el voto de confianza al gabinete. Acción Popular Frente Amplio responde a los intereses nacionales y no responde a los intereses subalternos, como sí lo hacen otras bancadas, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez Quesquén. El presidente, primero diré que esta es una circunstancia muy difícil para el país y los que estamos acá no somos mandantes del pueblo, sino somos mandatarios del pueblo. Por eso es que no le doy mayor importancia que algunos gremios en defensa de sus intereses nos exijan y nos exhorten a algo para la cual no nos han dado un encargo. A nosotros nos eligió el pueblo, no un gremio por respetable que sea. Y lo que está viviendo el país no es una novela, es una realidad. Que hay un gobierno familiar que afecta a la Constitución y afecta a la institucionalidad. Algunos de repente que no están en el país no lo sienten así, pero lo que ha traducido el Parlamento el día viernes por primera vez es que sin pacto, sin acuerdo, sin componendas, el Parlamento mayoritariamente le ha dicho al gobierno: oye, estás cometiendo errores, rectifica. Pero lamentablemente después de esta suerte
de exhortación que el Parlamento lo ha hecho al gobierno para que rectifique, para que no sigan afectando gravemente la institucionalidad democrática. El gobierno, lamentablemente el presidente, una madrugada de repente de mal humor, ha venido a dar una orden militar, a exhortarnos a que definamos nuestra votación. Y el Congreso no es un cuartel, señor presidente. El Congreso es la expresión del pueblo. Y en ese sentido, cualquier decisión que se tome en este Parlamento contrario a los intereses del pueblo debilita la institución parlamentaria. Por eso, señor presidente, diré cuáles son las causas que han originado esta crisis. Algunos protervamente quieren echarle la culpa a la oposición, a un partido u otro. Las causas las ha originado el propio presidente de la República. Lo que ha declarado el señor René Cornejo, duramente cuestionado por denuncias claras y objetivas, no es suficiente para hacer un deslinde de un poder paralelo, de un poder de facto, de un poder que afecta el Estado democrático y de derecho. Por eso es que solamente hemos exigido una posición frente a este tema. Pero el presidente Humala no ha querido hacerlo, porque cree y considera, de repente por su formación, que esto es un cuartel y el Congreso no es un cuartel. ¿Cuáles han sido las causas, señor, por las cuales el país está sumergido en esta crisis política? Un ministro de Economía que comienza a hacer política partidaria, que cambia el rostro de ser un tecnócrata para ser un operador político de un partido y le asesta una puñalada a su primer ministro. Eso se llama deslealtad, eso se llama afectar la institucionalidad y el orden jerárquico en el Estado. Eso no se puede permitir en un Estado democrático. Queremos que avalemos a través de este Consejo de Ministros del señor René Cornejo que los llamados ministros se cambian el nombre y ahora son talentos y se suben los sueldos a 30.000 soles, dando ese pésimo ejemplo, y que ha seguido como cascada algunos funcionarios de Petroperú que se han elevado el sueldo a 54.000 soles. ¿Qué podemos hacer nosotros frente al país? Poner el equilibrio con sentido de responsabilidad. El día viernes el Parlamento mayoritariamente le dijo al gobierno: tienes tiempo para rectificar, pero no lo quieren hacer porque la soberbia, la arrogancia, la prepotencia priman. ¿Cuál ha sido el discurso de estos tres días? Que hay grupos parlamentarios de oposición que están pidiendo cosas, prebendas. Esa es una forma de descalificar a los partidos de oposición que son el equilibrio en todo sistema democrático. Nosotros hemos mantenido, señor presidente, una línea de conducta serena, reflexiva, pero firme, en defensa del orden constitucional, en defensa del orden legal. Y esa va a ser nuestra posición esta tarde, señor presidente. Porque no es verdad que si este gabinete, que está herido de muerte por haber construido una imagen de lealtad, de incompetencia, de haberse alejado de los intereses del país, si cambiamos este gabinete vendrá otro al que le daremos la confianza. Lo que no puede convalidar la representación del pueblo, señor presidente, es un gabinete que responde no a la autoridad constitucional, sino responde a una autoridad extraña que afecta gravemente a la institución. De tal manera, señor presidente, que lamentamos que en estos 3 días ni siquiera se haya abierto una posibilidad de diálogo. Ha dicho el primer ministro que está conversando con algunas bancadas, pero hasta en eso tienen un sesgo militar. No dialogamos con los adversarios políticos. No ha habido ni siquiera la menor posibilidad de buscar un entendimiento en favor de los intereses del país. ¿Y qué se ha generado en el país? Desconcierto. Esta confusión no la ha generado la oposición. Sobreestiman nuestra participación política y subestiman la incompetencia, la incapacidad de este gobierno, que ha llevado a que el país retrase el impulso de su crecimiento económico, que el país comienza a ceder ante esa lacra que es la pobreza. Y en ese sentido, señor presidente, si el gobierno, Congresista, habíamos quedado 5 minutos y todos los voceros están respetando. Le voy a dar 1 minuto para que termine con eso. Si el presidente, señor, no toma la decisión de resolver esta crisis política, el Parlamento soberanamente lo tiene que hacer. Esa va a ser nuestra posición. Si el presidente no tiene los pantalones para resolver esta crisis política, nosotros con nuestro voto vamos a resolver esta crisis política en favor del Perú. Gracias. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Presidente, nosotros pensamos que la gente de honor debe respetar su palabra y eso es lo que venimos a hacer el día de hoy.
En nuestra bancada de PPC-APP, cuando terminó la participación del Consejo de Ministros, teníamos la idea de votar en rojo, de votar en contra, porque no se había satisfecho la única solicitud que habíamos dicho desde el comienzo, desde nuestra primera intervención, y que dijeron todos nuestros voceros a lo largo del debate. Tenemos una sola exigencia, hay un problema central acá, el problema es político, y requerimos para dar la confianza que con claridad se nos diga que se iba a poner punto final a la intromisión en tareas de gobierno de una persona que no tiene legitimidad para mandar. Y eso no se dijo durante el debate. Esa fue la razón, presidente, por la cual íbamos a votar en rojo. Y si al final decidimos votar en amarillo, como otras bancadas que tenían ideas similares a las nuestras, es porque ese era el momento de darle un mensaje claro al gobierno, y era muy claro que la oposición estaba dividido entre abstenciones y negaciones. Y entonces había que ponerse de acuerdo en una sola manifestación de voluntad, y encontramos que como no todos querían pasar al rojo, todos sí podían pasar al amarillo, y de esa manera podíamos dar el mensaje que creo ha llegado con claridad a la población y al Poder Ejecutivo. Hasta allí lo que ocurrió el día viernes, presidente. Pero la verdad, presidente, es que no todas las bancadas tienen la misma agenda. Y esto es algo que hay que entenderlo y que hay que respetarlo. Yo respeto profundamente la agenda de cada bancada y las solicitudes de cada bancada, porque no todos planteaban lo mismo. Lo que nosotros dijimos desde el principio, y lo venimos a reiterar, es que había una sola solicitud, una declaración clara y contundente de deslinde, que dijera hasta aquí nada más y de aquí en adelante ese premier, no interesaba cómo había llegado al primerato, iba a mandar, y se acababa el mandato de la primera dama, porque era un mandato de facto. La verdad, presidente, es que a lo largo del fin de semana el premier dio impresiones de hacer esfuerzos, pero nada más que esfuerzos, porque no nos convencieron sus participaciones en la televisión. Se presentó en diferentes canales y así se lo hicimos saber. No quedaba del todo claro qué es lo que estaba diciendo, cuál era su compromiso. Le hicimos saber esta idea nuestra y en horas de la mañana del día de hoy nos acercamos a él a decírselo claramente y cara a cara. Nosotros tenemos una sola demanda y esa demanda no ha sido satisfecha. En la medida en que no haya una declaración clara, nuestro voto será contrario, votaremos en rojo. Presidente, después de eso, hace una hora o algo más aproximadamente, llegó el comunicado de prensa que se ha leído a nivel nacional. Y nosotros consideramos con todo respeto que allí se está aceptando lo que nosotros habíamos propuesto. Es un comunicado claro y contundente de deslinde con respecto a lo que va a ocurrir más adelante. Y nosotros tenemos una sola palabra, presidente. La gobernabilidad del país, el futuro del país no admite posiciones distintas. Nosotros por lo menos es así lo que pensamos. Y dijimos entonces, si hay un deslinde claro, marcaremos en verde. Si este no llega, marcaremos rojo, como lo hemos venido diciendo desde el día viernes. Consideramos, presidente, que este último comunicado es clarísimo cuando el jefe de gabinete enfatiza que no permitirá ningún tipo de intervención en el Poder Ejecutivo. Y como honramos nuestra palabra, nosotros vamos a hacerlo de todas maneras y es por eso que anunciamos hoy, presidente, que después de esto nos damos por satisfechos y marcaremos verde. Y con eso queremos decir además, presidente, con el mayor respeto, porque algún miembro de la prensa nos ha preguntado, y creo que es una buena pregunta de parte de un periodista, ¿qué garantías tienen de que simplemente una palabra satisfaga su solicitud y que no van a actuar en contrario? Y lo decimos, así como nosotros empeñamos una palabra y la cumplimos, esperamos que el rival político también haga honor a su palabra y la cumpla, porque es la única manera de llegar a acuerdos, presidente, pensando en el beneficio nacional. Nosotros tenemos una palabra y la hemos cumplido. Reclamamos ahora al Ejecutivo que cumpla la suya, creemos en ella y estaremos vigilantes a partir de ahora de que esa palabra sea estrictamente cumplida. Esta es una posición, presidente, que ha tomado nuestra bancada desde el comienzo, que ha sido coordinada, por supuesto, con nuestros partidos, con el PPC y con APP, y que venimos a decir el día de hoy. Hicimos una exigencia, presidente, esa exigencia creemos que está cumplida y esperamos con ello que se ponga punto final de aquí en adelante a lo que ha sido una intolerable intromisión en los actos del Poder Ejecutivo de una primera dama que no tenía por qué meterse y que a partir de ahora, presidente, con lo que ha dicho el premier, esperamos no se meta más. Por esa razón, presidente, votaremos en verde. Tiene la palabra por la bancada regional
la congresista Tait, haciendo la salvedad que el vocero no va a hacer uso de la misma. Gracias, presidente. Mi bancada parlamentaria está en esta situación. Hay discrepancias. Y hay discrepancias, presidente, porque el tema político no le afecta directamente, o sí le afecta directamente a los pacientes que sigan haciendo cola, a las personas que se siguen muriendo. El problema que ha causado el Ejecutivo y que nosotros ahora podríamos resolver, no va a cambiar la situación de la población afuera que está esperando que le aumenten el sueldo mínimo, ¿no? O los trabajadores acá en el Congreso, porque ayer hemos podido ver en Petroperú que se levantan el sueldo. ¿Por qué no levantar acá a todos los que nos traen el cafecito, le demos el uniforme adecuado? Me parece increíble, presidente, y yo entiendo que los que vienen de regiones les pueden maltratar y que esperan resultados directos como una pista, como dinero para que llegue a su región para hacer obras. Pero esta muestra política que hemos dado el viernes, por primera vez en la historia, es un llamado de atención a un gabinete que se ha presentado con una soberbia política. Y los ciudadanos lo han podido ver. Los que vienen de regiones de repente dirán, ustedes no entienden porque son de Lima. Pero es importante llevar cosas. Yo me pregunto, ¿el ciudadano a pie le interesa de este problema político que ha ocasionado el Ejecutivo? No le interesa. Lo que él quiere es llevar dinero a su casa, alimento a su casa, atención de calidad en el tema de salud, que yo no he escuchado al Premier. Durante todos estos 31 meses que ha tenido el Ejecutivo, ¿qué operadores políticos han tenido? ¿Cuándo han salido los ministros? Ayer, hoy día han desfilado en todos los canales a tratar de convencer de que va a cambiar. Yo no creo que va a cambiar. Y yo respeto la decisión del cambio de verde a rojo, de ámbar, eso yo creo que cada uno es libre. Yo no tengo ningún problema de volver a participar en una elección. Yo no tengo miedo de perder un escaño que no es mío, el escaño es del pueblo. Recuerden, los votos nos dan los electores. Nosotros representamos ese voto de confianza que le vamos a dar al gabinete. No es el voto de Cecilia Tait, es el voto de los que nos eligieron y de los que no nos eligieron, porque representamos al Perú, congresista de la República. En consecuencia, presidente, como mi bancada está dividida y yo soy consecuente, que hace 31 meses vengo trabajando en el sector salud y me doy cuenta que los avances que han tenido este gobierno y hasta cierto punto no aceptar de los logros de otros, porque a mí el Instituto Nacional del Niño, presidente, que lo han vuelto a reinaugurar y que hasta ahora no camina, yo no tengo ni simpatía, ni me cae bien, ni me cae mal el presidente Alan García, pero lo hizo. Han hospitales que existen, ¿dónde están? ¿Por qué no caminan? Y así como hizo Alejandro Toledo muchas cosas, todavía no dan resultados. Mezquindad de decir que en el tema de educación física no se hizo nada. Cuando yo era congresista puse 4.500 profesores de educación física. ¿Lo han mencionado? No, porque eso se llama mezquindad política. ¿Por qué siempre tenemos que, entra un nuevo ministro, se llevan a todos los funcionarios? ¿Por qué no hacer una política de Estado en deporte, en educación, en salud? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir esperando? No, presidente. Creo que ha llegado el momento de que ser consecuente con nuestras decisiones. No porque hoy día sale un ministro, el premier, y habla bonito y dice, bueno, posiblemente la primera dama no va a intervenir. La primera dama no es la preocupación, la primera dama ha sido una cortina de humo durante todo este tiempo, porque no hay operadores políticos en su ejecutivo, el oficialismo no ha sabido cómo defender. Pero bueno, pues, que le sirva de lección. A mí me hubiera encantado,
como ya hemos demostrado el viernes, que la oposición, presidente, si se une, ustedes pueden tener bastantes problemas en julio para su nueva mesa directiva. Gracias, presidente. Congresista León. Muchas gracias, presidente. Nosotros seguimos pensando, presidente, que la mejor forma de gobierno para cualquier país en el planeta es el sistema democrático. Y por eso nosotros sí respaldamos, presidente, que también exista una oposición. También respaldamos que se defiende el oficialismo, que haya posiciones para confrontar. Pero cuando esta oposición solo piensa en sus intereses, cuando esta oposición, presidente, no reflexiona por el país, entonces sí nos trae a la necesidad de confrontarlas. Por eso, presidente, así la intolerancia los hace, mientras uno habla, vociferar cosas. Yo le sugeriría que me contesten para poder rebatirlos, presidente. Sí, señora, si usted me lo permite, presidente, esa es la democracia, ese es el respeto Congresista León. a la oposición. Yo le doy la... Congresista León, hay normas que hemos llegado a los portavoces, le pido culminar. Bueno, muy bien, presidente. Muy bien. Y por eso, presidente, hoy nosotros queremos preguntarle al país y a los miembros de este honorable Congreso, ¿quién gana de este incidente? ¿Quién pierde de este incidente? Cuando, señor, desde el año 2009, acabamos de revisar los 4 últimos trimestres al 2013, la inversión se sigue cayendo. Cuando no estamos creciendo, y sencillamente por una razón, por la falta de confianza que se ha venido generando, por la inestabilidad que se genera cuando se sale, se desborda una oposición que se hace irresponsable. Por eso, señor, está bien que nos haya pasado esto hasta llegar y tomarlo como experiencia, como una reflexión. Pero está mal cuando de manera ambigua no decimos lo que queremos con este gobierno y nos escondemos detrás de una estrategia de no decir sí o no decir no. Por eso hoy el país está esperando el sí o el no, pero de ninguna manera, señor, ponernos atrás de la pared o ponerse atrás de la pared para no decir ninguna de las dos cosas. Señor, nosotros hoy día queremos decirle al país que teniendo experiencia de gobierno, y aquí me antecedió en la palabra un ex premier, que bien podría recordar que esto le pudo pasar en su momento, qué suerte que no le pasó. Qué bien por el gobierno, porque sí avanzamos en esa época, que no le pasó lo que hoy día podría pasarle al país. Los ministros están en el limbo, el país está en zozobra. Este Congreso tiene la amenaza de que en unos próximos días, si seguimos sin resolver, se pueda disolver este Congreso, presidente. Y es una verdad ineludible, porque está escrito en la Constitución. Tal vez estén buscando que se deniegue 2 veces la confianza para que este Congreso desaparezca y se acaben otras cosas, que está de más decirlo, presidente. Pero la verdad es esa, presidente. Y cuando exactamente a muchos les doldrá por la chamba, a muchos seguro que no le importa, pero lo que importa es el país, presidente, y por eso yo los convoco hoy día a que hagamos un esfuerzo por la gobernabilidad del país. Y también recogemos lo que hoy día ya es en entrevistas y comunicados que ha hecho el Ejecutivo. Señor, muy bien, ¿por qué no entonces hacemos un esfuerzo por reunirnos después en este espacio de diálogo político que ya se convocó? ¿Por qué no seguimos en esa agenda? Y le propongo al Ejecutivo, le propongo al oficialismo
que incentive y que reponga al país este diálogo político que se ha propuesto y que aceptaron las bancadas, para seguir haciendo la agenda que hoy día se quiere poner acá como condición para un voto de confianza. Ese es el espacio, presidente. Ese es lo que tenemos que hacer, pero con seriedad y por el bien del país. Y por eso, como Perú Posible, hemos decidido, presidente, seguir respaldando la primera votación que hemos apoyado ya. Culmine, congresista, tiene un minuto. Esto es seriedad por el país, solo para terminar. Y lo invoco a que pongamos delante de todo lo que nos interesa como personas y hasta como partidos políticos, primero el interés del país. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Rondón Fudinaga. Señor presidente, señores del Pleno, lo que pasó el día viernes, para quien habla y para la bancada, fue un pleno para la historia, porque creo que fundamentalmente los congresistas nos pusimos en los zapatos de los 30 millones de peruanos. Debo decir que todos nosotros, oposición, oficialismo, en el fondo todos somos peruanos. Y debemos también saber reflexionar que cuando se está del lado del poder, eso puede llevar a vicios, excesos, obnubilación, soberbia, terquedad. Y que también somos conscientes que si estamos en una oposición, podríamos también prejuzgar que todo nos parece mal. Y el país realmente necesita de todos. El país necesita de hombres y mujeres grandes, con una apertura enorme, con una renunciación enorme. Creo que hoy es tiempo de remarcar que ha habido errores. Creo que hoy es tiempo de decir que del viernes a hoy ha seguido habiendo errores. No es posible que se persista en ese dogma de retroceder, nunca rendirse jamás. Porque la política no es eso, lo humano no es eso, es escuchar al otro, es abrirse de corazón al otro. Y los peruanos lo que tenemos que tener es eso, tenemos que tener apertura, no tenemos que tener obsesión, no tenemos que tener tampoco puertas cerradas. Y en ese sentido, señor presidente, colegas, debo decir que la inestabilidad que decía el Poder Ejecutivo que habíamos causado nosotros, no es verdad. La inestabilidad la causó el Ejecutivo. Nosotros quisimos más bien recomponerla. Y creo que el voto fue en ese sentido. Y creo que todos tenemos que reflexionar, oposición y oficialismo, de que hay que corregir cosas. No podemos seguir echándonos la culpa unos a otros por lavar nuestros errores. Y por eso creo que sí es importante el hecho de que hoy no sé qué va a pasar. La nación entera nos va a ver. ¿Qué pasará con el voto? ¿Qué decidiremos? Cada bancada ya ha dado lo suyo. Y en ese sentido, lo único que yo quiero decir a todo el Pleno, algunas recomendaciones que creo que sí son importantes. Cuando a alguien le critiquen, no debe en primer término pensar en justificarse. Lo primero que tiene que pensar es si eso que nos critican es verdad. Lo segundo, creo que también es importante reiterar que el camino no es la soberbia, no es la terquedad. Y por eso vamos a estar muy vigilantes de lo que pueda pasar
después de esta votación. El plan para Solidaridad Nacional presentado no ha estado mal, porque creo que la salud, la educación, la seguridad ciudadana son importantes. Preservar la inversión también. Pero yo quisiera agregar que es importante preocuparse por esos jubilados de la 2530, la 19990. Hay que preocuparse de esa SUNAT que no solo tiene que agarrar del cuello al formal, sino también pasar a los informales a la formalidad. Hay que preocuparse de distribuir el gravamen minero a nuestras regiones. Y por supuesto, hay que preocuparse de que los peruanos sintamos mejor toda la descentralización. Por eso, el día de hoy es un día que prosigue en la historia. ¿Qué pasará? Ese tablero lo dirá. Pero lo más importante es que, sea para un lado o sea para el otro, permita unirnos con un solo objetivo: hacer crecer a nuestro país en legitimidad y en dignidad. Señor presidente, he dicho. Gracias. Congresista Simón. Gracias, presidente. Señores congresistas, la primera reflexión que tenemos que tener todos es qué pasó o qué lejos está el momento que participamos todos los partidos políticos en el tema de La Haya. Se vivió un momento especial de unidad nacional. Se dijo que se apoyaba al gobierno porque hay una política de Estado, y vivimos, algunos la satisfacción absoluta y otros medio satisfacción por el fallo de La Haya, pero encontró a un país coherente, unido. ¿Qué pasó después, presidente, para que todo ese prestigio, toda esa unidad en función al país nos lleve ahora a una situación realmente dramática? Y realmente dramática porque nos estamos jugando la gobernabilidad del país, se quiera o no se quiera. Hay gente que dice que cierren el Congreso. ¿Y a quién le conviene que cierren el Congreso? ¿A quién le conviene que cierren el Congreso? Eso es lo que habría que preguntarse. Dicen, los congresistas tienen miedo en su casa, por lo menos yo no. Y estoy convencido de que muchísimos no. Aquí no es un problema de que nos vamos a nuestra casa. Aquí es un problema, ¿qué va a pasar con el país si no hubiera Congreso? ¿Queremos repetir experiencias anteriores? Piénsenlo ustedes. Pero ¿por qué hemos llegado a esta situación? El gobierno ha ido de error a horror. Éxito en La Haya y torpemente, absurdamente, los ministros se suben de 15.000 a 30.000 soles. Absurdamente. Se gana un conflicto absurdo, tonto, y que hace que la colectividad en su conjunto, el pueblo en su conjunto, diga, este no es mi gobierno. Lo segundo, los sueldos de Petroperú, repugnantes. Ciertamente saludamos que eso se haya corregido. Tercero, hay un debate del sueldo mínimo vital tratado de la peor manera. Y cuarto, ciertamente, el tema de la señora Nadine, que tiene todo el derecho de hacer vida política, pero no tiene el derecho de hacer vida del Ejecutivo, o ser la vocera del Ejecutivo. Muy bien. Y entonces la oposición se puso de acuerdo para llamar la atención, para hacer que este gabinete reflexione. Un gabinete que no había tenido la delicadeza siquiera de llamar a las fuerzas políticas para hacer agendas comunes. Grave error. Pero de ahí al salto al vacío, de allí a volver al pasado, no señor. Aquí no hay ninguna justificación, porque aquí no garantiza que si viene otro gabinete no viene con las mismas propuestas y tendríamos que votar por darle el voto de confianza para que no cierren el Congreso. Entonces, aquí se está jugando, señor presidente, la estabilidad del país. Aquí se está volviendo, no volver a lo antiguo. Lo decía muy bien Vargas Llosa. Me recuerda al primer gobierno del arquitecto Belaúnde. Culmine, congresista. Y recuerdo muy bien lo que acaba de decir, hay que recordar muy bien lo que acaba de decir alguien que tiene credibilidad, que representa mucho este país, el señor Pérez de Cuéllar, que exige
al Congreso de la República responsabilidad. ¿Ha habido soberbia del Ejecutivo? Sí. Y han habido también pasos atrás del Ejecutivo porque el día de ayer y hoy han dado señales de querer corregir errores y nos parece muy bien lo que ha dicho el congresista Bengolea, y hay una señal clara de que hay que corregir, que van a corregir errores. Por lo tanto, si ha habido soberbia del Ejecutivo y se está corrigiendo, que no haya soberbia del Congreso para mantener una posición que puede ser golpista. Muchas gracias, presidente. Congresista Zamudio. Presidente, colegas congresistas, ha llegado el momento de demostrar al pueblo peruano que sí podemos trabajar los congresistas en forma conjunta por una agenda común. Ha llegado el momento de hacer un llamado a la unidad de todos los peruanos. Ha llegado el momento de manifestar que podemos trabajar en torno a la exposición del gabinete respecto a educación, salud, seguridad ciudadana y la promoción de la inversión. Ha llegado el momento de demostrar que lo que debe primar es el bien común, ese bien común que tanto reclaman los pueblos del Perú, ese bien común que debe verse plasmado en los plazos más breves y que el Congreso debe ser uno de los pilares fundamentales para impulsar el bien común de nuestra patria. Nosotros queremos señalar que es así pues la democracia. Hay posiciones diferentes y encontradas, hay posiciones contrarias, pero el objetivo principal y fundamental de este Congreso y de las fuerzas políticas que lo integran es el bien común en favor de los pueblos del Perú. En ese sentido, desde la bancada nacionalista, hacemos un llamado a las diferentes bancadas de este Congreso, al pueblo peruano en su conjunto y a los partidos políticos de trabajar en forma conjunta por una agenda definida, por una agenda que satisfaga los sagrados intereses del pueblo peruano y del Perú profundo, que mucho espera de nosotros, que mucho espera de la clase política y que mucho espera para el desarrollo de aquellos que siempre fueron olvidados y que nunca hubo presencia en el Estado. Nosotros estamos impulsando como gobierno también la presencia y participación del Estado en aquellos lugares donde nunca hubo. Y desde ese sentido y en esa dirección le decimos a las bancadas que respetamos sus criterios y sus posiciones, porque así es la democracia, posiciones a favor y posiciones en contra. En ese sentido debemos manifestar nosotros que debemos de apostar por la gobernabilidad del país, que ese es el objetivo común que anhela el pueblo peruano. Los exhortamos a votar a favor de este gabinete que ha expuesto largamente en el pleno anterior y donde ha dado a conocer las políticas centrales de nuestro gobierno de desarrollo con inclusión social. Gracias, presidente. Se va a volver a votar mediante el sistema digital la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros, para cuya aprobación se requiere de mayoría simple. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. En estos momentos la representación nacional procede a registrar su asistencia para realizar seguidamente la votación correspondiente tras la exposición de los voceros representantes de las diferentes bancadas políticas, quienes han expresado sus dudas en algunos casos, en otros el apoyo y en otros la negación del voto de confianza al recientemente designado gabinete ministerial. No obstante, estamos a la espera de verificar cuál va a ser la votación, en tanto se procede a registrar la asistencia para posteriormente realizar la votación
del voto de confianza planteado por el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo Díaz. Se trata de una cuestión de confianza planteada por el titular de la PCM, René Cornejo Díaz. Vamos a verificar entonces el registro de asistencia de los parlamentarios que se encuentran presentes en este recinto. Indicar además a los televidentes que recién se conectan a la señal del canal del Congreso de la República que esta es una sesión plenaria convocada por el titular del Poder Legislativo, Freddy Otárola, a fin de determinar si se va a realizar y de una vez votar la confianza al recién designado gabinete ministerial. Esto al amparo del artículo 82 del reglamento congresal referido a la investidura del Consejo de Ministros, mediante la cual se saluda a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chiclayo que está en el hemiciclo. Un aplauso para ellos. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Han marcado asistencia 127 señores congresistas. Álvaro. Luego de verificar el registro de asistencia, se encuentran presentes en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional 127 congresistas. Se procede entonces a realizar la votación de la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo Díaz. Como lo señalábamos, conforme a lo señalado en el artículo 82 del reglamento del Congreso, que precisa que dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir ante el Pleno del Congreso reunido en periodos de sesiones ordinario o extraordinario, acompañado por los demás ministros para exponer la política general de gobierno, debatir la política general y también las principales medidas que requiere su gestión. Esto ya se llevó a cabo el día viernes, se procede entonces a realizar la votación correspondiente, toda vez que el fin de semana, el día viernes, la votación mayoritaria fue de abstención. Vamos a verificar entonces ahora cuál es la decisión de los representantes de las diferentes bancadas políticas. Voy a proceder a suspender la votación si los señores no se retiran. Bien, y señalábamos también que conforme a la Constitución Política del Perú, esto está conforme y al amparo del artículo 130. A declarar el cierre de la votación con el compromiso de llamar la atención a seguridad del Congreso, porque esta es una falla de seguridad inadmisible. Votación cerrada. Han votado a favor 65 congresistas más Otárola 66. En contra 52, 9 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor presidente del Consejo de Ministros. En cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 82 del reglamento del Congreso, el presente acuerdo será comunicado de inmediato al señor presidente de la República. Se comunica a los señores congresistas que la semana de representación, previa coordinación con los voceros parlamentarios, se realizará desde mañana martes 18 hasta el lunes 24 del presente mes.
Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado. Se levanta la sesión. Bien, tal como lo ha anunciado el titular del Poder Legislativo, Freddy Otárola, se ha levantado la sesión tras la aprobación de la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo Díaz, el viernes de la semana que concluyó. Ha sido aprobada con 66 votos a favor, 52 en contra y 9 abstenciones. Esto se va a comunicar de manera inmediata al jefe de Estado, Ollantaytamá. Señalar además que el titular del Poder Legislativo, Freddy Otárola, ha indicado que a partir de mañana se va a dar inicio a la semana de representación parlamentaria hasta el 24 de este mes. Bien, de esta manera finalizamos la transmisión en vivo desde el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional. Los invitamos a continuar con nuestra programación.